¿Alguna vez has recibido un milagro y luego lo olvidaste como si nada hubiese pasado? Y si te dijera que Jesús sigue obrando milagros cada día, pero que el verdadero milagro no es solo la sanación, sino la actitud del corazón que la sigue. Y si te dijera que la gratitud puede ser la llave que abre puertas espirituales que hoy permanecen cerradas en tu vida, te quedarías a descubrirlo. Este no es solo un relato de sanación física, es una historia profundamente espiritual, un espejo que nos enfrenta a nosotros mismos. En los próximos minutos, te mostraré que el milagro que recibes no siempre es el final, sino el comienzo de una prueba que revela lo que hay en tu alma. Hay algo que no te han contado sobre esta historia, un secreto escondido entre líneas, que tiene el poder de transformar tu manera de orar, de esperar y de recibir de parte de Dios. Algo que solo descubren quienes están atentos, los que no se conforman con recibir, sino que también regresan. Piensa por un momento cuántas bendiciones has recibido y simplemente pasaste por alto. Cuántas veces has suplicado un milagro y al recibirlo, olvidaste a aquel que lo hizo posible. Hoy vamos a adentrarnos en una enseñanza que puede cambiarlo todo. En este video vas a descubrir el mensaje oculto detrás del milagro de los 10 leprosos. ¿Por qué solo uno regresó y qué recompensa escondida recibió? ¿Cómo este relato puede estar hablándote directamente a ti, justo en este momento de tu vida? Te aseguro que si te quedas hasta el final, entenderás por qué hay milagros que se estancan y oraciones que no prosperan. Y aprenderás qué actitud espiritual puede desbloquear respuestas divinas largamente esperadas. Pero antes de comenzar este viaje bíblico y espiritual, quiero invitarte a participar activamente. Escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: de fe, paz en Cristo. Sí, escríbelo ahora. Al hacerlo, estarás marcando tu compromiso con esta enseñanza y con tu fe. Estarás diciendo públicamente: estoy listo para recibir lo que Dios quiere hablarme hoy. Además, dale me gusta a este video. Cada vez que lo haces, ayudas a que este mensaje alcance a más personas que están desesperadas por una palabra del cielo. Estás sembrando esperanza, estás compartiendo la voz de Dios. Este canal se ha convertido en refugio para muchos que no tienen una iglesia cerca, para almas hambrientas que buscan señales, consuelo y dirección. Aquí, cada video es un altar de encuentro con lo sobrenatural. Por eso, te animo también a suscribirte si aún no lo has hecho, porque no sabes cuántas veces un nuevo video será exactamente lo que tu corazón necesita o lo que otra persona necesita oír para no rendirse. Y te adelanto algo muy especial. La penúltima enseñanza de este estudio puede contener una clave poderosa para que algo comience a desbloquearse en tu vida espiritual. Una llave que muy pocos encuentran, pero que tú vas a conocer hoy. Así que quédate conmigo hasta el final. Haz silencio en tu alma, abre tu espíritu y prepárate para un viaje que te llevará por los caminos del milagro, la obediencia y la gratitud, pero sobre todo por el sendero que pocos transitan, el de regresar a Jesús, no solo por lo que hace, sino por lo que Él es. Ahora sí, vamos a comenzar este estudio transformador sobre los 10 leprosos. Y prepárate, porque algo que no esperabas te será revelado hoy. 10 voces clamando desde lejos. Lucas 17, 11, 13. En el camino hacia Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Allí, a la distancia, se oyó un clamor desgarrador. 10 hombres leprosos, apartados de la sociedad, heridos por el rechazo y marcados por una enfermedad incurable, alzaron la voz con todas sus fuerzas. Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. No se acercaron. No pudieron. La ley los obligaba a mantenerse alejados, pero su fe fue más fuerte que su exclusión.
Desde la distancia reconocieron quién era Jesús, y aunque todo en sus cuerpos gritaba muerte, algo en su espíritu susurraba esperanza. Esta escena es un espejo de muchos corazones hoy, porque aunque no tengas lepra física, quizás tu alma se siente aislada, impura, avergonzada o herida. Quizás también tú estás a la distancia, sin fuerzas para acercarte más, pero con apenas la voz suficiente para clamar, Jesús, ten misericordia de mí. La lepra, en la Biblia, representa mucho más que una enfermedad. Representa el pecado, el dolor, la exclusión, la marca del pasado, esas cosas que te hacen sentir indigno ante Dios y ante los demás. Los leprosos sabían que no tenían nada que ofrecer, pero aún así gritaron, porque cuando no tienes nada más, aún puedes tener fe. Este clamor colectivo representa a muchos creyentes que hoy oran, suplican, cantan y gimen, pero lo hacen desde lejos, desde un lugar de duda, de heridas no sanadas, de pecados no confesados, de soledad acumulada. Y lo sorprendente es que Jesús no los ignoró. Él no necesita que estés cerca físicamente, solo que tu voz sea sincera. ¿Cuántas veces has sentido que tu vida está al margen, fuera del camino, lejos de todo lo que alguna vez soñaste? ¿Cuántas veces has creído que por tus errores o tu condición ya no puedes acercarte más? Este pasaje te recuerda algo glorioso. Jesús escucha a los que claman desde lejos. Y es aquí donde ocurre el primer milagro, invisible aún a los ojos. La esperanza se reaviva en un corazón que se atreve a hablarle a Dios, aun cuando todo le dice que se calle. Dios no te exige perfección para acercarte. Él escucha a los impuros, a los apartados, a los quebrados, porque no hay distancia, ni ley, ni lepra espiritual que lo detenga cuando un alma grita desde lo profundo. Hoy quizás tú eres uno de esos 10. Quizás estás cansado de estar al borde, esperando, soñando con un toque divino. Y el Espíritu Santo te dice ahora mismo, no necesitas estar cerca, solo necesitas clamar. Recuerda, el clamor genuino puede romper distancias espirituales, y si tu corazón está dispuesto, aún desde el rincón más oscuro de tu vida, Jesús puede oírte. Un mandato sin milagro aparente. Lucas 17:14. Cuando él los vio, les dijo, «Id, mostraos a los sacerdotes». Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Jesús no extendió su mano, no pronunció una palabra de sanación, no dijo, «Sean limpios». No hizo lodo con saliva, no les tocó la piel podrida, solo les dio una orden, «Vayan y muéstrense a los sacerdotes». Eso es todo, nada más, nada menos, una instrucción divina que exige fe ciega. Los leprosos aún estaban enfermos, sus cuerpos aún mostraban las llagas, no había mejoría visible, y sin embargo Jesús les pidió actuar como si ya estuvieran sanos. ¿Qué clase de fe es esta? Es la fe que se mueve antes de ver, la fe que obedece mientras aún sangra, la fe que no exige evidencia, sino que se levanta sobre la palabra. ¿Cuántas veces has esperado ver el cambio para comenzar a caminar? ¿Cuántas veces has dicho, cuando vea la señal, entonces confiaré? Pero aquí el milagro no llegó al instante, llegó en el camino. Mientras iban, esa frase es una joya del cielo, porque muchos quieren milagros en la comodidad de su pasividad. Pero los milagros de obediencia ocurren mientras caminas, mientras te mueves por fe, mientras obedeces sin lógica. Jesús no explicó, no prometió, solo ordenó, y ellos obedecieron. Imagina la escena: 10 hombres deformes, rechazados, cubiertos de harapos, comenzando a caminar hacia el templo, aún enfermos, aún impuros, aún heridos. ¿Qué pensarían? ¿Qué sentirían? ¿Y si no funciona? ¿Y si llego y aún estoy igual? Pero siguieron caminando, y mientras caminaban, algo comenzó.
a cambiar. Este es un mensaje directo a tu alma. Hay sanidades que solo ocurren en el camino. Dios está esperando que te levantes, que des el primer paso, que confíes aunque no veas, porque solo los que caminan por fe descubren lo invisible. Solo los que avanzan con dolor descubren que el dolor desaparece a medida que obedecen. La obediencia, en este caso, fue la llave que activó el milagro. No fue la súplica, no fue la intensidad del clamor, fue la disposición de caminar sin garantías. ¿Y tú, te estás moviendo por fe o esperando señales para moverte? Este pasaje te confronta con una verdad poderosa. Hay promesas que solo se activan cuando das el paso que no entiendes, porque la fe no es lógica. La fe es obediencia, con los ojos cerrados, pero con el corazón abierto. Y mientras ellos iban, fueron limpiados. Quizás no veas nada ahora, pero si obedeces, si caminas, si confías, lo invisible comenzará a manifestarse, porque el milagro que esperas podría estar a medio camino. 1 entre 10. La gratitud que regresó. Lucas 17, 15, 16. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias, y este era samaritano. 10 hombres fueron sanados, 10 cuerpos fueron restaurados, 10 destinos fueron cambiados, pero solo uno regresó, 1 entre 10. ¿Dónde estaban los otros 9? El texto no dice que perdieron la fe, no dice que renegaron, solo siguieron. Se emocionaron, corrieron, tal vez celebraron con sus familias, contaron su testimonio, fueron al sacerdote, pero olvidaron lo más importante: regresar a aquel que les dio vida. Este único hombre, al verse limpio, decidió que su primer destino no sería el sacerdote sino el maestro. No fue la tradición religiosa lo que lo guió, sino un corazón encendido de gratitud. Y no solo volvió glorificando a Dios a gran voz, volvió con el alma desbordada, volvió sabiendo que había recibido algo que no merecía. ¿Y tú? Cuando Dios ha hecho algo por ti, has regresado. Este acto de volver a Jesús es más que gratitud, es reconocimiento, entrega, adoración, rendición. Es saber que lo que recibiste no es tu derecho sino gracia. Es saber que por más bendecido que seas, tu verdadera recompensa está en el rostro de aquel que te bendice. Y este hombre no era judío, era samaritano, un forastero, un excluido por los religiosos. Pero fue él quien tuvo el corazón correcto, porque a veces los que menos aparentan religiosidad son los que más entienden lo que es tener un encuentro real con Jesús. Este pasaje nos revela algo poderoso. Dios no busca multitudes agradecidas de palabra, sino corazones que regresen con humildad y devoción. No busca solo fe para clamar por un milagro, sino amor para volver con el corazón rendido. Muchos oran para recibir, pocos regresan para agradecer, muchos buscan bendición, pocos buscan al que bendice. ¿Eres de los 9 o eres el 1? Jesús está observando quién regresa. Él está contando los pasos de los que vuelven, los que se postran, los que dicen gracias, no solo con los labios, sino con sus vidas. El corazón agradecido siempre regresa, y cuando regresa no se queda con lo físico, va más allá. Encuentra lo espiritual, y esta es la lección. La gratitud no solo honra a Dios, también te lleva a recibir algo mayor que la sanidad. La pregunta divina que revela el corazón humano, Lucas 17, 17, 18, respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9, dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Estas palabras de Jesús no son simples preguntas, son una denuncia espiritual, una radiografía del alma humana. Una confrontación celestial que resuena hasta hoy.
¿Dónde están los que recibieron y no regresaron? Jesús no preguntó si fueron sanados, ya sabía que sí. No preguntó si estaban felices, probablemente lo estaban. Preguntó si alguno volvió. Y con tristeza celestial descubrió que solo uno regresó a honrar a Dios. Esta escena no es solo sobre gratitud, es sobre el reconocimiento de la fuente, porque no todo el que recibe bendición reconoce a quien la dio. No todo el que experimenta un milagro desarrolla una relación con el que lo hizo posible. ¿Te das cuenta? El verdadero milagro no es solo lo que sucede en tu cuerpo, en tus finanzas, en tu casa, sino lo que ocurre en tu alma después de la bendición. Porque si el milagro te aleja de Dios, no fue un milagro, fue una oportunidad desperdiciada. Muchos reciben respuestas, liberaciones, señales, y luego vuelven a su rutina, vuelven al pecado, al olvido, al orgullo. Pero Jesús pregunta aún, hoy, ¿y los 9 dónde están? Esa pregunta no ha sido silenciada por el tiempo. Es una pregunta que retumba en cada iglesia, en cada casa, en cada corazón que alguna vez clamó por ayuda. Es una voz suave pero firme que pregunta, ¿qué hiciste después del milagro? ¿Volviste a Jesús o seguiste tu camino como si nada? El hecho de que este hombre fuera extranjero revela algo profundo. No es la religión lo que determina tu respuesta a Dios, sino la condición de tu corazón. El agradecido no necesita títulos ni doctrinas complejas, solo necesita recordar de dónde fue sacado. Jesús destaca que fue este extranjero el único que volvió, porque muchas veces los que más han recibido son los que menos reconocen, y los que el sistema desprecia son los que más aman. Este pasaje es una alerta divina. No basta con ser bendecido, hay que ser transformado, y la transformación comienza cuando reconoces con lágrimas o con gozo que lo que tienes no lo lograste solo. Jesús busca corazones que regresan, corazones que no olvidan, corazones que se postran, porque la verdadera gloria no está en lo que recibiste, sino en lo que haces con eso. Hoy, Él te pregunta a ti también, ¿y tú? ¿Dónde estás? La fe que salva, no solo la fe que sana. Lucas 17:19. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. 10 fueron limpiados, 10 fueron sanados, pero solo uno fue salvo. Jesús no le dijo eso a los otros 9, solo a este hombre, el extranjero, el que regresó. Porque hay una diferencia abismal entre ser sanado y ser salvo. Muchos experimentan el poder de Dios. Muchos ven milagros, sienten su presencia, reciben respuestas. Pero no todos son transformados, no todos nacen de nuevo, no todos entregan su vida. Este versículo es una joya escondida en el relato. Nos enseña que el propósito del milagro no era solo restaurar la piel, sino restaurar el alma. No era solo limpiar el cuerpo, sino abrir el camino a la salvación. ¿Y cómo fue salvo este hombre? Por su fe, pero no cualquier fe. No solo la fe que gritó, ten misericordia. No solo la fe que obedeció el mandato, sino la fe que lo hizo regresar a los pies del Maestro. Porque la fe que regresa es la que reconoce. Y la que reconoce se rinde. Y la que se rinde es salva. Este hombre no solo fue curado de lepra, fue curado de olvido, de orgullo, de separación, de religiosidad. Y eso lo llevó a escuchar una frase que los demás no oyeron. Tu fe te ha salvado. Muchos hoy están contentos con una bendición temporal, con una respuesta puntual, pero el corazón verdaderamente transformado no se conforma con sanidad. Busca redención, busca eternidad, busca comunión, busca a Cristo, no solo lo que Cristo puede hacer. Y aquí está la gran revelación. Jesús puede sanarte y tú seguir perdido. Puedes recibir un milagro y seguir vacío. Puedes experimentar lo sobrenatural y no conocer al Salvador.
Por eso este versículo es tan crucial. Porque Stanley Johnson recuerda que el mayor milagro no es la curación del cuerpo, sino la transformación del alma. La salvación no vino por el grito inicial, ni siquiera por el paso de obediencia. Vino cuando el corazón se postró, cuando el cuerpo sanado regresó a rendir gloria. Y es ahí donde muchos se pierden. Se conforman con recibir, pero no con rendirse. Pero Dios no está buscando solo necesitados, está buscando adoradores. Este hombre samaritano se convirtió, sin saberlo, en un ejemplo eterno de lo que es tener fe verdadera. Una fe que reconoce, que regresa, que se postra y que es salva. Cuando el milagro no es el fin, sino el comienzo, la historia de los 10 leprosos nos muestra algo que muchas veces olvidamos. El milagro no es la meta final del trato de Dios con nosotros, sino el punto de partida. La sanidad no era el cierre de la historia, sino la puerta de entrada a un camino nuevo. Los 9 que no regresaron pensaron que ya todo había terminado. Recibieron lo que querían y siguieron con sus vidas. Pero el que volvió comprendió que lo más valioso no era su cuerpo limpio, sino el encuentro con el que le había dado nueva vida. Esto revela un principio espiritual profundo. Muchos creen que el milagro es todo, pero Dios quiere darte mucho más que una respuesta. Quiere darte una relación. El leproso samaritano no volvió por religión, no volvió por tradición. Volvió porque algo dentro de él cambió, porque entendió que quien toca tu lepra también quiere tocar tu eternidad, que quien responde a tu clamor no es solo un sanador, es el Hijo de Dios. Este punto es vital. Si tu milagro no te acerca más a Dios, entonces fue una oportunidad desperdiciada. Si después de la respuesta divina no hay crecimiento, compromiso, búsqueda, entonces tu fe se quedó en lo superficial. El Señor no quiere que seas solo un receptor de favores. Quiere que seas un discípulo, alguien que no solo se beneficia de su poder, sino que se enamora de su presencia. Y aquí hay una advertencia espiritual. El enemigo no teme que recibas un milagro, teme que después del milagro te conviertas en un adorador. Teme que regreses a Jesús con todo tu corazón, porque eso sí transforma tu destino eterno. Piensa en esto. ¿Cuántas personas conoces que fueron bendecidas, sanadas, liberadas, y luego se alejaron de Dios? ¿Cuántas veces tú mismo has recibido algo del cielo y luego volviste a la rutina, a la tibieza, al descuido espiritual? El milagro no puede ser el final. Debe ser el fuego que enciende tu alma para seguir a Jesús con más pasión. El samaritano regresó, cayó de rodillas, glorificó, se postró. A partir de ahí, su vida ya no sería igual. No solo por su piel restaurada, sino porque su espíritu había encontrado un Salvador. ¿Y tú? ¿Qué harás con lo que Dios ya ha hecho por ti? ¿Te quedarás con el milagro o buscarás al que obra milagros? ¿Celebrarás tu sanidad o caminarás en tu llamado? Este es el momento para entenderlo. Lo que Dios hizo por ti no fue el final. Fue una invitación, una señal, una puerta abierta, y solo tú decides si entras por ella o te conformas con lo que ya pasó. El milagro que expone el corazón religioso. En el relato de los 10 leprosos hay un detalle que muchas veces pasa desapercibido. Jesús sanó a judíos y a samaritanos al mismo tiempo, pero el único que regresó fue el samaritano, el extranjero, el que no pertenecía oficialmente al pueblo escogido. Esto nos confronta con una verdad incómoda. A veces, los que más cerca están de la religión son los más lejanos del corazón agradecido. Los 9 que no volvieron eran presumiblemente judíos, hombres criados en la ley, en los rituales, en el conocimiento del Dios de Israel.
Pero al recibir su sanidad, su corazón no respondió con adoración, sino con olvido. Se enfocaron en el rito, ir al sacerdote, pero no regresaron a aquel que realmente los había hecho nuevos. ¿Te das cuenta? Jesús nos está mostrando que no es la religión la que define tu relación con Dios, sino la respuesta de tu corazón. Muchos hoy están tan acostumbrados a la rutina espiritual que ya no se asombran cuando Dios obra. Piden por un milagro, pero cuando lo reciben, no regresan a agradecer con pasión, con entrega, con reverencia. Asumen que lo merecían, que era lo justo, que Dios debía hacerlo. Y es ahí donde la religión se convierte en ceguera, porque el religioso cree que lo recibido es parte de sus méritos. El adorador, en cambio, sabe que todo es gracia. El samaritano no tenía templo en Jerusalén, no tenía acceso pleno al sistema sacerdotal. Era un rechazado por los judíos, pero cuando recibió su sanidad, su respuesta fue la correcta. Volvió, gritó, se postró, glorificó. Su alma ardía por dentro, y eso nos dice mucho. Porque Dios no se deja impresionar por el conocimiento bíblico, por las apariencias, por los años en la iglesia. Él mira el corazón. El verdadero milagro aquí no fue solo la sanidad, fue el despertar de un corazón que entendió que Jesús no es solo el medio para recibir algo, sino el todo. Esta historia nos confronta, especialmente a los que ya caminamos en la fe, a los que ya sabemos los versículos, a los que hemos estado en muchas vigilias y servicios. ¿Todavía nos arrodillamos cuando Dios nos responde? ¿Todavía lloramos al recordar su misericordia? ¿Todavía regresamos a Él con el alma encendida? ¿O nos hemos vuelto parte de los 9? Este milagro expone las grietas del corazón religioso. El que sabe orar, pero no sabe agradecer. El que conoce la ley, pero olvida la gracia. El que camina hacia el templo, pero se olvida del Maestro. Que nunca perdamos la humildad del samaritano. Que nunca pensemos que ya hemos visto demasiado como para seguir asombrándonos. Que nunca olvidemos que todo lo que recibimos es inmerecido. Y por eso regresamos. El poder oculto en el acto de regresar. Cuando el samaritano sanado se volvió para postrarse ante Jesús, ocurrió algo más profundo de lo que muchos perciben. No fue solo un acto de gratitud, fue una decisión espiritual que alteró su destino, eterno. Volver no es solo un gesto amable, es un acto de revelación. El samaritano entendió que el milagro no era el tesoro, sino el camino hacia el verdadero tesoro. Su cuerpo fue sanado, sí, pero su alma fue despertada, y ese despertar se manifestó en su movimiento. No corrió al sacerdote, corrió a Jesús. En ese acto hay una enseñanza espiritual que puede romper cadenas en tu vida hoy. Regresar a Jesús después del milagro es lo que transforma una experiencia temporal en una relación eterna. Y no hablamos solo de los milagros físicos, hablamos de cada liberación, cada provisión inesperada, cada señal que Él ya te ha dado. Porque la pregunta clave es, ¿qué has hecho con lo que Dios ya hizo por ti? Muchos caminan sin volver la vista atrás, corren con la bendición, pero no regresan al dador, y al hacerlo pierden el propósito más alto del milagro, acercarte más a Dios. Porque aquí está el secreto que muchos no han visto. El milagro más grande no fue la curación de la lepra, fue que al regresar, el samaritano encontró salvación. Lo que Jesús le dijo, tu fe te ha salvado, no lo escuchó nadie más. Fue una recompensa íntima, personal, celestial. Esto nos lleva a entender que hay niveles de relación con Jesús que solo se alcanzan cuando regresamos. Cuando adoramos más allá del favor recibido, cuando buscamos más que la respuesta, buscamos su rostro. El acto de regresar es símbolo de un corazón agradecido, una fe madura, una visión espiritual, una entrega total. No todos lo hacen,
Por eso Jesús preguntó, ¿y los 9? No porque no supiera dónde estaban, sino porque quería revelar que muy pocos están dispuestos a volver a sus pies. Y es allí, a sus pies, donde los verdaderos tesoros del reino son revelados. No en el milagro, sino en el regreso. El Espíritu Santo te dice hoy, vuelve. Vuelve a orar con pasión. Vuelve a cantar con el corazón. Vuelve a leer la palabra con lágrimas. Vuelve a predicar con fuego. Vuelve a Jesús, no solo para pedir, sino para adorar, agradecer y rendirte por completo. Porque cada vez que decides volver, se activa una dimensión espiritual que transforma lo que tienes en lo que eres. Y ese es el milagro más grande de todos. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy importante. No eres cualquier persona. Has atravesado cada palabra, cada reflexión, cada pasaje, y eso te convierte en parte de un pequeño grupo de escogidos. Muy pocos terminan un video como este. Muy pocos permiten que el Espíritu Santo les hable hasta el final. Pero tú lo hiciste, y eso tiene significado. Porque así como solo 1 entre 10 regresó a Jesús, tú también has decidido volver, quedarte, permanecer. Y en el mundo espiritual, eso marca una diferencia eterna. Has visto cómo el milagro de los 10 leprosos no era solo una historia de sanidad, sino un mapa que revela el corazón humano. 9 recibieron y se fueron, 1 recibió y regresó. Y ese único que volvió fue transformado en algo más que un sanado, fue hecho salvo. Hoy, el Señor te pregunta, ¿y tú? ¿Qué harás con esta palabra? ¿Serás de los que escuchan y olvidan? ¿O serás como aquel samaritano que, al verse limpio, corrió de vuelta al Maestro y se postró a sus pies? Si tu corazón arde ahora, mismo, si sientes que Dios te ha hablado en lo profundo, entonces te invito a hacer algo más que mirar. Escribe ahora en los comentarios esta frase de compromiso espiritual. Regresé a Jesús porque entendí que Él es más que mi milagro. Escríbelo con convicción, escríbelo como testimonio, porque esa frase será la prueba pública de que tú no solo fuiste tocado, sino que decidiste volver. Y si este video llegó a tu alma, si encendió algo dentro de ti, comparte este mensaje. Compártelo con alguien que necesite entender que el mayor poder no está en la sanidad, sino en la gratitud. Que el verdadero milagro no es solo ser libre de algo, sino correr hacia Jesús con el alma rendida. Piensa esto. Si cada uno que ve este video lo comparte, estarás ayudando a que otros también regresen a Cristo. Estarás construyendo un puente para que otros encuentren el secreto que hoy tú descubriste. Suscríbete ahora mismo. Sí, hazlo con decisión, porque en este canal no entregamos palabras vacías ni contenido ligero. Aquí cada mensaje está ungido, guiado por oración, diseñado para tocar lo más profundo de tu espíritu. Y si aún no te has suscrito, te pregunto, ¿por qué no lo has hecho? ¿Qué te detiene? Si este mensaje te edificó, si Dios te habló, ¿vas a quedarte al margen? No seas de los 9. Sé parte de los que regresan, de los que permanecen, de los que se comprometen. Mira, muchos de los que llegan a este canal lo hacen porque no tienen iglesia cerca, porque están heridos, porque fueron rechazados, porque están pasando pruebas que nadie ve. Este canal, para muchos, es un altar de encuentro con lo divino. Es una fuente en medio del desierto, y tú puedes ayudar a sostenerlo con un solo clic, con una suscripción, con un me gusta, con un comentario. Porque cada interacción tuya hace que el algoritmo de YouTube muestre este contenido a más personas hambrientas de Dios. Activa la campanita, no por rutina. Hazlo como quien enciende una lámpara en su casa, para que cada vez que haya nueva palabra, nueva enseñanza, nuevo estudio, tu alma reciba lo que el cielo quiere entregarte. Antes de que cierres este video, quiero que reflexiones en esto.
Si esta palabra fue una de las últimas advertencias antes de que volvieras a alejarte, y si esta enseñanza fue enviada por el cielo para detenerte justo a tiempo, Dios no quiere solo limpiarte, quiere abrazarte, no quiere solo sanarte, quiere habitar contigo, pero eso requiere una decisión. Hoy regresaste, hoy te postraste, hoy entendiste. Y por eso yo te felicito, porque eres de los pocos que no se conforman con el milagro. Eres de los que buscan al Maestro. Antes de terminar, permanece en silencio unos minutos. Deja que la música de fondo te abrace. Cierra los ojos. No te vayas corriendo. Quédate un momento y habla con Dios. No lo apagues aún. Dile, gracias, Jesús, porque no solo me tocaste, me esperaste. Gracias, porque me diste más que sanidad, me diste propósito. Haz de este instante un altar. Deja que la presencia de Dios selle lo que hoy sembró en tu corazón. Y mientras suena esta música, no pauses aún. No interrumpas esta conexión. Quédate ahí, en quietud, en reverencia, porque a veces el verdadero milagro ocurre después del amén.